hacen falta pequeños cambios en el día a día, con actividades de menos de 2 minutos, sumadas unas sobre las otras, podemos llegar a transformar nuestros hábitos de vida, incluso en el mismo día. Que la IA lo que nos va a permitir es que tú puedas conectar e interpretar de una forma mucho más ágil toda esa información única de la persona. Si tú y yo nos vamos a tomar algo a un bar y tú te pides un vaso de agua y yo te digo, joder, Sara, pues sí, la verdad es que a mí también me apetece, y me tomo una botella de agua, es mucho más probable que tú vuelvas a repetir ese comportamiento. Muchas veces creemos que a los niños le tenemos que contar la película saludable y luego no nos damos cuenta de que nos ven hacer otras cosas, usos de móviles, de pantallas, etc. Damos comienzo a otra entrevista aquí en Five Star. En este caso, bueno, es un honor y un privilegio contar con la doctora Beatriz Crespo. Buenos días, Bea. Muchas gracias por aceptar la Hola, ¿qué tal? invitación. Un placer. Bueno, vamos a comenzar un poquito por un poco sobre tu carrera, ¿no? Profesional, es decir, eres doctora en medicina, rendimiento deportivo. ¿Qué te ha motivado para combinar estas dos disciplinas? Pues mira, te diría que es una suma de propósito y negocio. Desde el punto de vista del propósito, el alto rendimiento deportivo o la parte de deporte, sobre todo en el ámbito paralímpico, que es donde yo empecé la carrera, era algo que me emocionaba y que me emociona a día de hoy. Y el doctorado, la parte de medicina, es una parte de gestión pura y dura, y de posicionamiento estratégico. Es decir, tenía claro que para poder trabajar en el ámbito de la salud, no solamente necesitaba tener ese posicionamiento en el área de la ciencia, la actividad física y el deporte, sino que además necesitaba ese posicionamiento en el área médica. Sobre todo, ya te digo, no para ejercer como médico, sino para dirigir proyectos de gran envergadura a nivel de salud. Y Básicamente eso es un poco... esa relación, ¿no? Que Eso sabemos que es. hay de hace un par de décadas o tres para acá, sobre todo más de lleno en lo que es actividad física y salud. Bueno, y también medicina de estilo de vida, o sea, todo lo que tiene que ver con medicina predictiva y personalizada, que pudiera en algún momento ayudarnos a predecir enfermedades y evitarlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la actividad física o el ejercicio físico tiene un impacto pues, abrumador en este sentido y con una evidencia muy alta, a mí lo que me faltaba era la credibilidad no de nuestro sector, sino la credibilidad de la ciudadanía. Y yo Claro. sé que desde que lanzo mensajes, el doctorado en medicina lo saqué en 2017, pues para que nos hagamos una idea, para todos los que nos estén escuchando, esa línea estratégica de posicionarme en medicina tiene mucha más fuerza cuando yo tengo un doctorado de medicina detrás que cuando lo tengo solamente en ciencia de la actividad física y el deporte. En medicina, ¿eh? No tanto en Claro, ejercicio. te respalda mucho más. Ujú. En tu libro Microhábitos Saludables propones pequeños cambios para mejorar la salud. ¿Puedes explicarme un poquito en qué consisten estos microhábitos, cómo pueden influir en nuestra vida diaria? Pues mira, Salva, soy una tía súper curiosa, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo, a pesar de todo lo que hay escrito, los bestsellers que hay, cada vez más acceso a la información que hay, nos sigue costando mantener hábitos de vida saludable o crear nuevos, ¿no? Y esto al final es porque también hay una dicotomía entre lo que se ha escrito hasta la fecha que se necesita para crear un hábito y la vida actual que llevamos. Es decir, no tenemos ni 2 días iguales. Imagínate tener 66 días, que es lo que de media dice la ciencia que hace falta para repetir una acción y tal. Entonces me empecé a replantear si estas bases que han tenido digamos, su importancia y que tienen su relevancia y su evidencia científica, no fuesen aplicables en la realidad actual de las personas. Y creé los microhábitos. El nombre de microhábitos no es algo que haya creado yo, ni mucho menos, pero sí el concepto desde el punto de vista de que hacen falta pequeños cambios en el día a día. Esto ya tiene su base científica en diferentes bestsellers, sino el cómo con actividades de menos de 2 minutos en el día a día, sumadas unas sobre las otras, podemos llegar a transformar nuestros hábitos de vida, incluso en el mismo día. Es decir, que hoy tú te levantes con un mood mental de muy super energía y estás súper dispuesto a hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y a lo mejor te gusta ir a entrenar y vas a entrenar y le Sí. dedicas mucho tiempo, pero hay otro día que a lo mejor te levantas con un mood mental más apático, más perezosillo, más tal, y dices, ¿qué microhábitos o qué cosas puedo hacer para sumar minutos de actividad física sin necesidad de tener que estar hipermotivado para ir al gimnasio, por ejemplo? No, desde luego hay algunos que, obviamente yo te sigo en redes y hay algunos que cuando veo por ahí digo, joder, este es buenísimo. Hay algunos que algunos nos van a llamar más la atención y a otros otros, porque es verdad que te obliga, ¿no? En parte, ¿no? A hacer algo que de otra manera te cuesta más trabajo hacer.
Eso es, además yo misma buscando, ¿eh? Porque ahora digamos que escribí el de micro y hábitos saludables, que ahí me apoyé en la inteligencia artificial, sobre todo para generar ilustraciones, avatares, y el objetivo es generar un chat conversacional detrás que te permita, ¿no? Ir preguntando a ese chat y que te diga qué micro hábitos podrían ser más compatibles contigo, ¿vale? Podríamos ser... Y ahora, por ejemplo, ya más hacia primavera saldrá, como digo yo, el libro de Petete de los micro hábitos, ya con una editorial potente, ya está escrito. Eh, y con el objetivo precisamente de, y es una de las cosas que exploro, oye, hay muchísimas opciones, miles de opciones, y tenemos una gran diversidad de pensamientos y de cosas, pero igual que a ti te pueden venir bien unos, a otra persona le pueden venir bien otros, y al final lo que he focalizado es a crear contenido que nos pueda dar respuesta a mucha gente diferente, que son los micro hábitos saludables que publico en las redes sociales. Claro. De hecho, te acabas de adelantar a la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial, la tecnología actual, pueden influir en crear, ¿no? O en mejorar o en mantener estos micro hábitos saludables? Pues mira, ¿te acuerdas que en uno de los congresos en los que participé vuestros, hablaba de qué harías cuando las personas a las que tuvieras que entrenar no fueran personas de cuerpo humano, ¿no? Y cómo Sí, la inteligencia artificial iba a cambiar un montón de cosas. Y ponía una imagen, yo creo que estamos hablando de hace 3 años o sí, por ahí más o menos. sí, por Y ahí ponía más una o menos. imagen de los eSports, de cómo todo el pabellón estaba lleno, bueno, el pabellón, los Lakers, todo el estadio, y estaban jugando dos con 22 futbolistas en videojuego, ¿no? De la FIFA. Pues yo creo que si vemos esa retrospectiva 2 años más tarde, lo que nos damos cuenta es que los entrenadores o las entrenadoras, una de las cosas que tenemos que poner foco, que lo llevo diciendo mucho, pues yo creo que ya una década, es en interpretar datos. Claro, Es decir, si seguimos prescribiendo entrenamiento desde el punto de vista de lo que yo sé, lo que a mí me surge en ese momento, al final sabes, y hablando en confianza, que para bien o para mal acabas repitiendo entrenamientos en personas diferentes y con diferentes necesidades. Es decir, tú a lo mejor eres, por la experiencia, ¿no?, que yo tenía en el gimnasio, tú a lo mejor tienes un entrenamiento o dos, y si tienes 10 personas a las que entrenas en ese día o 8, vas cambiando el entrenamiento, pero la base es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la IA lo que nos va a permitir es que tú puedas conectar e interpretar de una forma mucho más ágil toda esa información única de la persona. Es decir, que si una persona empieza a monitorizarse aspectos, por ejemplo, los pasos que das en el día a día, ajá, temas de frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca, temas de... que claro, ahora esto dices, ya, pero es que la persona tiene que tener, pues ahora mismo su móvil. Con que tengas su móvil, tienes una cantidad de información, incluso con sus redes sociales y con aplicaciones de inteligencia artificial que según lo que tú hablas y opines en redes sociales, te da el perfil de esa persona. Tú solamente con esa información con IA ya podrías darle un prompt a esa IA mucho más personalizado. Oye, mi persona tiene estas características, camina estos pasos de media, tiene este estado de salud, ¿qué tipo de entrenamiento sería o qué ejercicios en concreto crees que serían más beneficiosos? ¡Bum! Y la IA te saca ese entrenamiento y tú lo que has hecho es aportar la información de calidad, saber qué información le tienes que dar, incluso analíticas de sangre en un momento dado, y ajá. cuando recepciones esa información de la IA generativa, filtrarla, evidentemente. Oye, por aquí voy a coger esto, voy a poner esto otro, voy a hacer. Que esa parte es la nuestra, la de la magia, la de artistas Claro. del deporte, ¿no? Y, Pues la IA nos puede ayudar a personalizar y a tener resultados, obtener resultados mucho más rápido de lo que lo hemos obtenido ahora. Que eso es uno de los claro, grandes caballos de batalla, que para ponerte en forma tienes que estar un montón de días. Entonces, claro, 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 supongo que ahí ya conectas ya con los micro hábitos, ¿no? Es decir, con esos objetivos que que tienes planteado, con todo, de ahí vas metiendo ya los es que pequeños hábitos que... yo puedo como entrenadora decirle, mira, tú cuando estás conmigo, ¿vale? Yo tengo una metodología, me apoyo en la parte de inteligencia artificial, te lo personalizo, incluso puedo tener una aplicación que te ayude en el día a día a gestionar los entrenos conmigo, a contestarte a dudas que tengas, es decir, convertirme un poco en tu entrenador personal, pero 24/7. Pero sin Ah, necesidad de que yo como persona esté 24/7 pendiente de ti, porque eso es claro, inviable, ¿vale? De crecimiento de negocio. Pero es que luego aparte, yo puedo llevar, o sea, yo puedo prescribir una serie de micro hábitos o que tú empieces a probar porque ese efecto en el entrenamiento y en mi trabajo es mucho más grande. Entonces, y además es expansivo. Si tú se lo cuentas a otra persona y tú le dices, pues los que a ti te han funcionado, imagínate, se y dices, joder, pues le vi el otro día a Bea que decía que cuando me mojo la nuca antes, por ejemplo, de irme a acostar, pues tengo más posibilidad de descansar y tal. Y joder, desde que lo hago, la verdad,
que me voy como más fresco a la cama. Se lo cuentas a otra persona y otra persona empieza a hacerlo. Porque vivimos en una cultura colectivista en la que cuando el cuñado o cualquier persona en la que esto te dice algo, tú vas a aprobarlo. Claro. Entonces, yo creo que la IA lo que nos va a permitir, o lo que nos está permitiendo ya a las personas que nos vamos formando ya en eso, es que podamos tener asistentes personales para poder atender a todos nuestros clientes. Eso nos permite tener más clientes en 24 horas a la misma vez. Nos permite hacer entrenamientos cada vez más personalizados sin necesidad de estar nosotros personalizándolo, porque cuando tienes un prompt y le vas dando digamos, una serie de información, cada vez lo personaliza más a esa persona. Claro. Y piensa muchísimas opciones diferentes, no solamente aspectos que solamente puedan trabajar capacidades físicas básicas como las hemos trabajado pues, siempre, sino que además puedes complementarlas con otras herramientas. Oye, esta persona necesita gestionar el estrés, los conflictos que tiene en comunicación, tal. Oye, y le das un plus, y le das formaciones adicionales, y no sé, yo creo que la IA nos multiplica esa inteligencia que nosotros tenemos y nos permite también explorar a lo mejor áreas de la psicología o de la alimentación que complementan perfectamente. No significa eso que sustituya a un profesional, ni mucho menos, pero sí nos puede ayudar a ver por dónde mirar, a ver hacia dónde orientar, de una forma mucho más profesional. Una herramienta para saber utilizar, sobre todo, claro. Yo misma, De hecho, en el mismo, perdona que te corte, en el mismo... En el libro, te corto, en el mismo libro, cuando yo he necesitado rebatir cosas, porque en el libro que se publica en primavera, he intentado rebatir toda la ciencia que hay hasta la fecha. Entonces, hay muchos conocimientos que yo voy tirando hacia adelante y voy diciendo, pero también me ha ayudado la IA a rebatir cosas desde el punto de vista de expertos de esas diferentes áreas que no son las mías. Entonces, creo que eso nos puede ayudar. Perdona, ¿sabes lo que a mí me gusta mucho de la idea que tiene de microhábitos? No es solo que se base en la ciencia, sino también esta especie de colectivismo de basarnos en lo que había. Porque me acuerdo, decía, un microhábito de mi madre, ¿qué tal? Y digo, joder, pues mira, esas cosillas parecen que no, pero te ayudan, ¿no? En tu día a día a hacer las cosas más eficientemente, sobre todo es eso, más eficiencia. Entonces, claro, es que hay una... Bueno, es que hay una cultura popular de cosas que hacemos en el día. A veces lanzo preguntas, pues lo típico. ¿Tú pospones la alarma cuando te levantas? ¿O eres de las que los pospones o te levantas a la primera? Porque hay una evidencia de que cuando pospones te levantas más somnoliento por el hecho de que estás rompiendo ciclos de sueño, claro, te vuelves a quedar dormido, vuelves a romper. Entonces, hay microhábitos que tenemos adquiridos educacionalmente en nuestro día a día que a lo mejor no somos conscientes, que son las típicas cosas estas como eso, posponer alarma, ¿no? Si hace la tortilla con cebolla, sin cebolla, si eres de los que sacas antes la ropa de la lavadora o la dejas ahí eternamente, que en cierta manera, cuando te dan la explicación, porque yo siempre digo que si lo entiendes lo aprendes y si lo aprendes lo aplicas, claro. Te dan esa explicación, dices... Ostras, pues esto me viene bien, ¿no? Y a lo mejor esto lo hago. Pues hay muchas cosas que yo a lo mejor ahora con esos ojos de microhábitos le escucho a mi madre y digo, joder, pues es verdad que lo llevas haciendo toda la vida. Pues, por ejemplo, doblar bolsas como las dobla, comprarse copas con el cuello más ancho pues para poder meter la mano para limpiarlas. Claro, ¿Qué dices claro. tú? Pero, joder, que Parecen son prácticas, estupideces, ¿sabes? pero que Es cultura realmente popular, práctica de microhábitos que nos facilitan. facilitan la vida y que en menos de 2 minutos lo tienes hecho. Sí. Vea, has trabajado con muchas Eso es. empresas, universidades, como conferenciante. ¿Qué mensaje clave intentas tú transmitir en las charlas sobre salud y sobre rendimiento? Que cuidarse no es tan difícil. Y que si te dan la oportunidad, que creo que el mayor reto que tenemos las personas a día de hoy es darnos la oportunidad de vivenciar hábitos saludables. Es decir, si tú nunca te regalas un hábito saludable y si nunca te regalas la oportunidad de vivirlo y de experimentarlo, es probable que nunca sepas los efectos que tiene. Por lo tanto, la barrera es mucho más grande que los beneficios que tú tengas. Entonces, muchas veces lo que intento es educar, que cuidarse no es tan fácil, no es tan difícil, que también, pues sobre eso también he estudiado y he rebatido que a lo mejor no hace falta 66 días, a lo mejor cada día implementas unos microhábitos diferentes, porque como hemos dicho en el ejemplo del estado mental, ¿no? De ese mood mental, hoy tu predisposición y tu agenda te dice una cosa y mañana otra. Yo viajo muchísimo y hay días en los que yo me puedo escapar al gimnasio, hay otros días en los que no me puedo escapar y lo que hago es sumo todo, o sea, cambio todo lo que sea más automático, escaleras automáticas, ascensor, etc., por cosas más mecánicas. Es decir, tomo pequeñas... Exactamente, lo que hago es adaptar los microhábitos y es un poco como el Tinder.
Si no te gusta, que ahora mismo, por ejemplo, para conocer personas, tú si no te gusta una, le das a match o le das a no y Claro, salen otras 10.000 más, pero ¿no? yo Pues en los creo, microhábitos lo mismo. yo creo que eso muchos lo hacemos inconscientemente. Yo creo que Ah. lo que estás haciendo tú es darle nombre y apellido. Es decir, dices, joder, esto lo estaba haciendo yo, esto tal. Entonces eso es mucho mejor porque lo cuantificas, lo empiezas a ver de una Es que manera son, más es ciencia, clara. Salva, y nosotros trabajamos en un ámbito que tiene mucha ciencia detrás, pero que ha demostrado ser poco eficiente a nivel práctico, porque si no, todo el mundo estaría haciendo ejercicio físico y no tendríamos la pandemia de sedentarismo Claro, que tenemos encima a nivel global o de obesidad o de sobrepeso, entre otras muchas, o sea, diabetes tipo 2 que ya podríamos pensar que no solamente es una cuestión de sedentarismo, sino también de hábitos de vida alimentarios, pero... Si realmente la ciencia que tenemos y la evidencia que tenemos se hubiera demostrado prácticamente su eficiencia de una forma sencilla, pues seguramente la ciudadanía adoptaría hábitos de movimiento de una forma mucho más regular y con menos resistencia. Y sin embargo, lo que nos estamos dando es que cuesta horrores convencer a una persona para que se adhiera a una práctica de ejercicio físico en gimnasio claro, con entrenamiento personal, que se supone que es un servicio que es caro, es decir, la percepción del cliente el entrenamiento personal es un servicio caro, más cara es la enfermedad, pero no se percibe desde ese punto de vista. Entonces, lo que he intentado es y además tengo la suerte, tú lo sabes, ¿no? De conoceros a muchos profesionales en nuestro país que además me han, o sea, pues al final un Juan Ramón Heredia, un Felipe Isidro, un Héctor García, un Fernando Martín, o sea, me refiero, y no solamente chicos, o sea, al final también tenemos toda esa sí, parte sí, de cuerpo sí. de conocimiento que a mí siempre me ha invitado, pues Lucía Guerrero, Lidia Con soles, Romero. El Sonsoles Hernández, sí, sí, Lorena sí. Torres, por decir también esa paridad de decir, tenemos referentes súper potentes a nivel internacional, haciéndonos mejorar a todos los que estamos en nuestro país, que tenemos relación directa con ellos, y al final yo lo que he intentado desde la honestidad es decir, oye, ¿dónde puedo ser buena en este sentido? Y yo creo que en divulgación soy buena desde el punto de vista de que ya me he expuesto a cámaras, ya sé divulgar, estudio constantemente temas de oratoria, o sea, esto no es que te salga la estrella y tú digas, pues sé ponerme delante de una cámara, no, sigo estudiando, sigo viendo herramientas para trasladarlo y luego me di cuenta que hay mensajes muy potentes que no llegan a la ciudadanía y que con los microhábitos, pues la primera vez que yo empecé a hablar de microhábitos me pasó un poco como, te vas a reír, pero, y evidentemente, pero como Rosalía, ¿no? Rosalía empezó con la canción de Despecha, eres de Sí, sí. con el ritmo, y esta lanzó el estribillo y vio que se viralizaba. Y luego escribió la canción. O sea, la canción fue después que el estribillo. Pues yo fue un poco lo mismo. Empecé a hablar de microhábitos porque lo había leído en lo de hábitos atómicos, había visto también otro en Tiny Habits, que es de pequeños, o sea, el pequeño empujón. Y cuando empecé a decirlo, vi que otra persona cuando se me acercaba decía, oye, he hecho un microhábito tuyo. Y se empezaba a viralizar el término de microhábitos. Y dije, pues tengo que tirar por aquí. Porque Claro, si lo que me estás diciendo es, oye, me contaste el microhábito esto de bajar las escaleras en vez de subirlas, y la verdad que me da menos pereza y lo hago. Y dices tú, oye, te has quedado con el mensaje. Lo claro. metes en microhábito, me voy a regalar un microhábito, pues esta noche voy a hacer no sé qué. Y entonces por eso empecé a posicionarme en tema de microhábitos saludables y a darle una entidad más allá de lo que es que se había dado hasta la fecha. Por eso te digo que yo no me lo he inventado, pero que sí lo que he intentado es darle una entidad, un peso y ahora un cuerpo de conocimiento que con una editorial de renombre detrás pues salga hacia adelante y ojalá consiga impactar a mucha Nombre y gente. apellidos, nombre y apellidos. Eso es. Es así, no es así. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de hipertrofia. Fíjate, todo el mundo sabía durante años tensión mecánica, estrés metabólico, pero hasta que en 2010 Schonfield no hizo el artículo, le dio el nombre y apellido, ya Exactamente, todo el sí. mundo... Y yo en esto te pongo el mismo ejemplo, es decir, hay cosas que uno hacía automáticamente, pero ahora es cuando realmente tú le has puesto nombre y apellido a todo esto y es donde realmente le estás dando el valor. Entonces, claro, yo creo que eso es muy útil en nuestro día a día. Y a través de eso, lo que consigo es contarle otras cosas. Porque si tú ya me has captado la atención, por ejemplo, a la pregunta que me decías en conferencias y tal, si yo te he captado ya la atención desde el punto de vista de hábitos de movimiento, ahí te puedo meter el hilo de otros aspectos que genera el movimiento en ti. Es decir, pues por ejemplo, las mioquinas, o sea, temas hormonales, por ejemplo, que regula el entrenamiento, que a lo mejor tú estás pasando por una menopausia o por una andropausia también en los chicos, no Claro, sabes qué te está pasando internamente y sin embargo, cuando yo, por ejemplo, en el caso de los chicos,
les hablo de cuál es la disminución de la testosterona o cómo hormonalmente también la edad hace que tengas ciertos cambios que a lo mejor hasta la fecha pues no has experimentado, otros sí, pero que de pronto dices, empiezo a retener líquidos, empiezo a sentirme más hinchado. ¿Y esto qué es? Nosotras lo hemos vivido, ¿no? De otro punto de vista, sí. pero te empiezas a volver loco, a tener incluso peores hábitos que los que tenías hasta el momento, porque encima tienes que superar ese momento de físicamente volverte a reencontrar. Y sin embargo, yo en mis conferencias meto la cuña de, ¿te pasa esto? A lo mejor nadie va a levantar la mano, o sea, decir, a mí también me pasa esto. Pero Sí, si te pero pasa esto, este es el tipo de entrenamiento que tienes que buscar. claro. Y ahí es donde empiezas en la parte de fuerza y le metes y ya empiezan a investigar ellos y se forman mucho más y yo creo que eso es una forma mucho más eficiente, por lo menos a punto de ver, de Sí. acercarles a nuestra profesión, acercarles al entrenamiento físico y acercarles a entender que no todo es CrossFit, esfuerzo hasta morirte y bueno, y el pereza y si no tú sufres no ganas y todos estos mensajes que están muy bien a nivel motivacional a quien le motive, pero a la ciudadanía no. ¿Qué consejos prácticos ofreces tú para, o crees tú que son útiles para superar, ¿no?, esas barreras comunes para ir implementando estos microámbitos, estos cambios en los estilos de vida saludables? Pues mira, voy a buscar porque lo tengo aquí ya. Estuve estudiando diferentes claves. Te voy a dar novedad, ¿no? En ese Bien. sentido. Saldrá más explicado, pero yo creo que es importante hablar de ello. Una de las primeras claves es que necesitamos hábitos que sean de consumo rápido y que produzcan en placer inmediato. Esto no es nuevo, ¿vale? Desde el punto de vista de que sabemos que las redes sociales nos dan ese punch, ¿no?, inmediato. Pero sí que la ciencia escrita hasta la fecha en temas de hábitos va un poco totalmente en contra. Es decir, necesitamos repetir, necesitamos persistir, necesitamos motivarnos y al menos 66 días o 21, como dice el marketing, 21 días iguales. Esto es inviable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras claves es intentar buscar esos hábitos de consumo rápido que serían los microhábitos. Otra clave sería, por ejemplo, el poder de la simplicidad, ¿no? Realmente el tipo de hábitos que más probabilidad tienen de mantenerse en la vida a largo plazo son los que no son fáciles de llevar a cabo, sin esfuerzo. Entonces, toda esa corriente de que para poder cuidarte necesitas esforzarte, tenemos que empezar a erradicarla. Es decir, porque cuidarse no tiene que ser algo que requiera esfuerzo, sino es una forma de estar Claro. en el mundo. Entonces, si tú te lo planteas como un reto, te lo planteas como un desafío, ya estamos errando desde el principio. Entonces, hagámoslo más fácil. Es decir, si yo tengo que implementar microhábitos, que tenga por lo menos un pool de microhábitos lo suficientemente fáciles y que no generen tanta fricción con mi día a día. Oye, pues a lo mejor no me funciona ir al gimnasio, pero sí que me funciona irme a bailar. Pues chica, a Claro. bailar, o chicos, ¿sabes? Es decir, que esos microhábitos los lleves a cabo sin esfuerzo, que es lo Y que que tú me tenga esa decías, recompensa, claro. inmediata, ¿vale? Claro. Luego, la tercera, por ejemplo, sería lo que hemos hablado del estado mental, ¿no? Yo siempre digo que ese mood mental es la nueva fuerza de voluntad. Es decir, tú hasta la fecha es o tengo fuerza de voluntad o no la tengo, o me motiva más o no me motiva. Y sin embargo, ahora mismo estamos en un periodo de vida, con un estilo de vida en el que cada día puedes pasar por diferentes estados mentales. Tú lo sabes bien también como empresario, que muchas veces puedes levantarte el día con una alegría enorme, te saca una noticia o una y dices, Claro. ostras, te me ha fastidiado el día para todo lo Claro. lo Sí, que sí, resta, sí, ¿no? sí. Pero sin necesidad de ser empresario o empresaria. Es decir, hay cosas que pasan en nuestro día a día, incluso noticias externas, guerras, conflictos, epidemia, gripes, etc., que a día de hoy generan mucho más impacto psicológico, la Dana, por ejemplo, Mm. en nosotros. Es decir, ahora ya, por ejemplo, después, por hacer algo reciente, cuando la Dana, o sea, que empieza a llover con fuerza en tu ciudad, te puede dar miedo, te puede generar ansiedad, cosa que hasta la fecha, pues a lo mejor no le dabas importancia, ¿no? Pues ese mood mental es el que también tenemos que usar para saber cómo combinar los microhábitos. Habrá días que, aunque yo me haya propuesto hacer A, B y C, pues chicos, es que no esté en ese día. Entonces tengo que tener D, E y F, otras opciones para poder hacerlo. Claro. La cuarta sería, por ejemplo, el cómo creamos refuerzos positivos. Te da una pista antes, que es, por ejemplo, temas de culturas colectivistas. Nosotros vivimos en España y casi todos los bestsellers de hábitos saludables vienen de Estados Unidos. Bien sabes tú también que eres conocedor de ello y además has nombrado a Scofield. La parte de que los estadounidenses son muy individualistas.
desde el punto de vista de que teóricamente nos suena muy bien, como marketingianamente y en comunicación, todo lo que nos venden, pero a la hora de llevarlo a la práctica no siempre coincide con las necesidades que tenemos culturas que somos más colectivas, más sociales, que no, cuyo sistema de creencias y de vivencia se basa, por ejemplo, en una seguridad social, se basa en Ajá. sistemas más, digamos, de sostén de la comunidad. ¿Vale? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, si tú y yo nos vamos a tomar algo a un bar y tú te pides un vaso de agua o una botella de agua y yo te digo, joder, Sara, pues sí, la verdad es que a mí también me apetece y me tomo una botella de agua, es mucho más probable que tú vuelvas a repetir ese comportamiento que si tú te pides una botella de agua y yo te digo, venga, tío, una cervecita o un vinito, no me seas, tío, que así no. Entonces, ese feedback, esos refuerzos Claro. positivos, una de las claves es aprender a generar refuerzos positivos que tengan que ver, aquí te introduzco el término de inteligencia intercultural, quiénes somos, dónde vivimos y de qué nos rodeamos. Pero bueno, esto ya quien quiera más, en el libro que sale en abril podrá leer más cosas. Y la última son los sesgos de pensamiento, los sesgos cognitivos, esas trampas mentales que tenemos a la hora de elegir qué microhábitos o qué hábitos son los que mejor nos sientan. Entonces, creemos muchas veces que ponernos en dietas detox o hacer eso es lo que nos va a sentar bien y el cuerpo ya tiene sus propios sistemas de desintoxicación. Entonces, lo que tienes que hacer es dejarle dormir un poquito más, dejar de comer a todas las horas, que haga esos procesos de autofagia. Entonces, Ajá. digamos que esa parte de lo que se supone que es más saludable también viene muy determinada por la educación. Por ejemplo, si tu madre siempre te ha dicho, oye, tienes que hacer tal, es posible que lo tengas en la psique. Si una persona en la que confías te dice, tienes que hacer esto otro, es posible que creas que es eso lo que tienes que hacer y al final nunca explores por esos sesgos otras opiniones o otros puntos de vista. A lo mejor hay otra forma de conseguir lo que tú quieres que no es por el método que te han dicho y sin embargo es mucho más saludable para ti. Vea, la educación en la salud, bueno, todos sabemos, ¿no?, que en edades Mm. tempranas es fundamental, sobre todo por esta epidemia, ¿no?, de obesidad infantil que estamos teniendo. ¿Qué recomendaciones tienes para incluir estos microhábitos, estos hábitos saludables en niños y en adolescentes? Pues mira, y me pillas ahí porque tengo mi canijo hace 2 años ya en breve y es que ellos no aprenden por lo que le digas, aprenden por lo que haces. Esto Ajá. es clarísimo. Yo intento razonar con él, que aunque tenga 2 años, intento explicarle las cosas y no. Pero si me pongo yo a hacerlas y le digo, venga, vamos a recoger, y yo me ve que me estoy recogiendo las cosas, él recoge, ¿no? Yo intentamos no comprar en casa a los alimentos que no queremos que coma, porque entonces no va a ver que lo comemos nosotros y él no. ¿Vale? Intentamos, yo por ejemplo, soy una persona que me gusta salir, o sea, teletrabajo muchas veces, pero también viajo mucho, pero intento salir y pasear y Claro. caminar y cuando volvemos de casa intento subir las escaleras. Tiene 2 añitos, no va a poder subir las escaleras él solo, pero jugamos a subir las escaleras. Y aunque sea un poquito arrastras el primer piso y luego el segundo piso ya te llevo yo, eh, estamos iniciando esa parte. Entonces, a mí me ayuda a que yo implemente microhábitos en mi día a día y yo le Claro. ayudo a que él vea cómo yo los implemento. Sí, ¿Cómo sí. lo decido? Entonces, para mí, yo creo que una de las cosas es que muchas veces creemos que a los niños le tenemos que contar la película saludable y luego no nos damos cuenta de que nos ven hacer otras cosas, usos de móviles, de pantallas, etc. Es verdad que muchas veces yo, por ejemplo, lo que hago en casa, que lo vi en un meme chino o japonés, no sé cuál era, es que cuando quiero consultar el móvil me pongo un libro delante y luego el móvil detrás, Claro. para que parezca que estoy leyendo. A ver, es un poco tramposillo en ese sentido, no siempre lo hago, pero no, o sea, Pero, quiero, quiero que él pero, vea lo que yo, o sea, sí. quiero que él me vea hacer lo que yo quiero que él haga. Claro, pero vale, mira, yo tengo uno de 9 y otro de 14, dos niños. Y fíjate porque yo he hecho tal cual, es decir, nosotros evitas chocolate, azúcares simples, lo intenta evitar. Es un niño y siempre va a tirar a ellos, ¿no? Totalmente. Pero fíjate que es curioso porque nosotros hemos llevado niños a cumpleaños y los niños no les gusta el chocolate, no les gusta como mucho. Y ahora pues dice, tenéis a los niños con la cabeza comida. Yo no tengo al niño con la cabeza comida. Lo que pasa que es que como ha visto que nosotros Imposible. no comemos eso, él no lo come. Es lo que tú dices, el microhábito lo está haciendo. Ese hábito más que micro, lo está haciendo ahí. Entonces el niño llega al cumpleaños y todos comen y él es que no quiere. Yo le digo, come, no quiere. Y si no quiere, tampoco lo toma como algo compulsivo, porque yo no se lo estoy Efectivamente. prohibiendo. Nosotros, por ejemplo, pues si en algún momento nos tomábamos un croissant, nos tomábamos alguna cosa, ¿no? Una napolitana o tal,
tranquilidad, nos lo Claro, comemos y tal, no es algo que estemos expuestos. Y cuando él lo tiene, él es el que decide que a lo claro, mejor no le apetece. Entonces, como no le apetece, pues no se lo come. Entonces, ese prohibir, porque a ver, va a estar expuesto a chucherías, está expuesto a un montón de cosas, galletas, sí, señor. evidentemente, eso es así, pero cuando a mí no me ve, está todo el día haciéndolo. Cuando él lo hace y yo no estoy obsesionada con no coma ninguna más, una más y ya, una, no, simplemente es oye, si lo estás comiendo y te lo han ofrecido y te apetece, cómetelo. Y si no, él es que él mismo es el que a lo mejor se lo está comiendo y ya no le apetece y te dice, toma, ah, perfecto, pues listo. Sí. Entonces, o no lo hace, ¿sabes? O no le apetece, pues ya está fenomenal. Vea, la última pregunta y no te quito más tiempo. ¿Qué No te preocupes. proyectos, iniciativas futuras tienes en mente para seguir promoviendo estos microhábitos para la salud, incluso para el rendimiento en nuestra sociedad? Pues mira, el objetivo más grande es que he intentado escribir un bestseller. Eso ya te lo digo, como sale próximamente, pues es algo a futuro, pero he intentado escribir un bestseller. Luego ya si sale o no, eso lo dirá la audiencia, pero por lo menos el estudio y el trabajo detrás está. Luego a nivel más individual, la parte de los microhábitos, sí que me gustaría ir generando ese cuerpo de conocimiento para el chat conversacional en ese sentido la IA, pero esto va tan rápido bueno, pues igual eso es para mañana, ¿sabes? En vez de para dentro de... Y luego, yo como empresaria, ¿no? Pues tengo varias empresas. Trabajo mucho para recursos humanos, temas de analítica de datos, de bienestar y ayudarles a través de esa inteligencia de datos a invertir o desinvertir en temas de salud y bienestar en las empresas. Y, y sí que ahí me posiciono como un eje estratégico de negocio, ¿no? Seguir impulsando esa parte empresarial, que yo creo que toda la base de datos que estamos generando es una base de datos millonaria, o sea, tiene un poder enorme. Ahora ya también trabajo con sindicatos, con mutuas, o sea, después de 10 años, esto que no parezca que es de la noche a la mañana. Entonces también me visualizo dentro de lo que es ya dar un salto como empresaria, Ajá. un salto cualitativo desde el punto de vista de ya entrar en otras ligas de inversión, otras ligas de posicionamiento en ese sentido que, bueno, que hasta la fecha pues he tenido que esperar un poquito a que hubiese esa masa de empresas que empiezan a pensar ya en cómo invertir en las personas de forma estratégica, porque hay un problema de absentismo y un problema de rotación de la gente que se va de forma voluntaria enorme, ¿no? Pues eso, básicamente a nivel micro hábito seguir impactando socialmente, a nivel empresarial pegar un salto como empresaria. Ah, sí, apuntando bajito, vamos. Bueno, es que si no piensas en grande y no llevas la energía en grande, no vamos a Claro, que sí, que llegar en sí. ese sentido. Bueno, pues vea, muchas gracias, Placer. como Gracias por la siempre. invitación. Es un placer verte siempre. Muchas gracias. Gracias por compartir tus conocimientos, todos tus proyectos. Gracias. Y nada, muchísimas Nos gracias. vemos prontito. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Gracias, Saba.